El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, mi alma te alaba, Señor, y te bendice, porque solamente tú eres mi Señor. Sea este momento especial para poner en tu presencia, Señor, esta palabra y a todos aquellos que se dirigen con su atención en escucharla, Señor. Te suplico, Dios Todopoderoso, que puedan sus vidas cambiar conforme a tu evangelio, Señor. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, del 1 al 11, dice: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Beerseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová, y reunió a los sacerdotes y los levitas, y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero por todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Además, habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. ¿Conoces el valor de la dignidad personal? Una antigua historia cuenta que cierto niño encontró un huevo en un nido del bosque. Lo llevó a su casa y lo colocó en el nido de una gansa que empollaba sus huevos. Al nacer el polluelo, era grotesco y en nada se parecía a los gansitos. Tenía patas sin membranas, dedos con filosas uñas, caminaba con dificultad. En vez de tener plumaje amarillo, era de color café manchado. En vez de pico plano, tenía un gancho cortante. Pasaron las semanas hasta que cierto día pasó un águila volando bajo por el lugar, y el extraño animalito se quedó mirando hacia arriba y siguió el vuelo del águila con atención. De pronto comenzó a batir las alas y correr por el patio, hasta que una corriente de aire lo levantó y le hizo subir más y más alto. ¿Qué ocurrió cuando vio pasar el águila? Se despertó su dignidad personal y descubrió su verdadera identidad. Era un águila que había estado tratando de vivir como ganso. Nosotros, como seres creados a imagen y semejanza de Dios, hemos nacido para elevarnos hacia las alturas morales, intelectuales, profesionales y espirituales.
Debemos elevar nuestro concepto de sí mismo, como lo expresa el apóstol Pablo. Haced todo sin murmuración ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Convirtámonos en hombres y mujeres ejemplares en la comunidad donde vivimos, en el lugar donde trabajamos, en el colegio, en la fiesta, con el carácter noble y sin mancha. Cuando desconocemos la vinculación que tenemos con Dios, nos conformamos con vivir en un nivel inferior, que no tiene ninguna relación con sus actitudes, habilidades y potencial humano. Cuando no se desarrolla el nivel de dignidad personal, se pierde el respeto de sí mismo y no se alcanza a comprender la responsabilidad delante de Dios, lo cual envilece nuestra vida, dejando a su paso alcohólicos, drogadictos, antisociales, homosexuales, lesbianas, que pierden la motivación para cambiar de estilo de vida, convirtiéndose en personas sin dignidad, sin metas y sin futuro. El problema de muchos radica en que no saben quiénes son y al tener una crisis de identidad generan una crisis de aceptación de sí mismo. De aquí que es necesario identificarnos con Dios Padre y confiar en Él, que es intachable, para que adoptemos su carácter, declarándonos personas dignas a través de Jesucristo. Solo así lograremos mantener un elevado concepto de sí mismo, una identidad positiva, una óptima dignidad y una voluntad inconmovible. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. En épocas exclusivas para los amantes de la elevación de cometas, es muy común escuchar frases como: cuando la cometa jala es porque está pidiendo más pita, y la cometa va hasta donde el dueño y el viento se lo permite. Igual sucede en conversaciones entre familias cuando de la relación entre una pareja de novios se refiere. Se escuchan voces con una frase muy común para tratar el respeto entre ambos: el hombre llega hasta donde la mujer se lo permite. Y el mensaje que quiero compartir con ustedes enlaza alguna de las propuestas que han sido enunciadas ahora. ¿Hasta dónde llega tu fidelidad? Número 1, quiero que hablemos de la fidelidad propiamente dicha. Fidelidad es cualidad de fiel. También es exactitud en el cumplimiento de alguna cosa. Es andar en línea recta o estar parado en la raya. La Biblia nos dice en Josué 1, versículos 7 y 9: solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué era una persona fiel en todas las actitudes de su vida, en todo lo que emprendía. Y Dios manda, como mandó Josué, a que nos esforcemos y seamos muy valientes, es decir, muy fieles en todo lo que requiere la palabra del Señor. ¿Hasta dónde llega tu fidelidad? Pues quiero que sepas que fidelidad también es decir sí o no a lo que requiera esa respuesta. La palabra del Señor nos dice, en Mateo 5:37, que el Señor ordena a sus discípulos y también a la iglesia: pero sea vuestro hablar sí o no, porque lo que es más de esto, de mal procede. La fidelidad propiamente dicha también es tener confianza en las promesas que vienen de Dios. Es mantener enfocada la mirada en el objetivo. Es no fallar a mí mismo ni a mi prójimo cuando adquiero un compromiso. ¿Hasta dónde llega tu fidelidad? Vamos a mirar entonces la fidelidad según Dios.
es dejarse guiar de las autoridades. Nos dice la Biblia en el versículo 2: e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Cuando nos dejamos guiar de las autoridades que han sido establecidas por Dios, estamos actuando con la fidelidad que a Dios le agrada. Y es un gozo para toda persona que cree en el Señor Jesucristo, sea líder o no lo sea, estar bajo el cuidado de personas buenas, prudentes, personas fieles a ellas, como lo estuvo Joás, bajo el cuidado de Joiada, el sacerdote, pastor y líder espiritual de Israel. A Dios le agrada que seas fiel, y cuanto más con aquellas personas que están siempre en eminencia. Pero esa fidelidad, según Dios, también requiere restaurar siempre su templo, sea el templo físico de la congregación o el templo de la persona propiamente dicha. Nos dice la palabra: después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Tomó una decisión importante, porque a Dios le agrada que después de haber limpiado su templo, podamos nosotros mostrar un ejercicio piadoso donde pueda estar su nombre siendo exaltado cuando la persona se reúna en medio de la congregación de los santos. Pero también Dios requiere que tengamos una restauración de nuestra vida espiritual, que es el templo donde habita el Espíritu Santo. La Biblia dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Dios desea que ambos templos, tanto el físico como el espiritual que pertenecen a Él, se mantengan restaurados, pues hemos sido comprados por precio. Debemos glorificar pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. La fidelidad, según Dios, requiere este otro elemento: poner diligencia en todos los asuntos. Nos dice la Escritura que reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia del asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Dios desea que la diligencia en todos los asuntos que tengan que ver con su obra y con nuestra vida espiritual sea de manera inmediata. Él les dijo: háganlo inmediatamente. Sin embargo, los levitas fueron negligentes. ¿Cuántas personas que dicen servir en la obra del Señor, ante el llamado del pastor o del líder que esté a cargo bajo delegación de la autoridad, ante una orden especial, son negligentes e ignorando que todas estas cosas son desobediencia delante del Señor? Porque los levitas se tomaron su tiempo para llevar a cabo la orden del rey, aun cuando él les dijo que no demoraran. El impuesto para mantener el templo en orden no solo era la orden dada por el rey, sino un mandato de Dios. Los levitas, por lo tanto, no solo estaban ignorando al rey, sino a Dios. Y el que desobedece algún mandamiento del Señor no desecha a hombres, sino a Dios, que lo ha constituido como tal. Cuando debemos seguir los mandatos de Dios, el obedecer con lentitud solo puede ser un poco mejor que el desobedecer. Obedezca, amigo mío, a Dios con diligencia y de buena gana, porque a Dios le encanta la prontitud cuando se refiere a sus mandamientos, el obedecerlos. La fidelidad, según Dios, debe cumplir con sus mandamientos. Nos dice la Escritura: por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Es decir, le estaba diciendo, según la Nueva Versión Internacional: ¿por qué no has presionado a los levitas para que vengan y recojan en Judá y en Jerusalén la contribución que Moisés, siervo del Señor, y las asambleas de Israel impusieron para la tienda del pacto? Porque cuando Dios manda a las autoridades delegadas a que cumplan una orden de aquella autoridad como tal, va inquiriendo
en las personas porque Dios es un Dios de orden. Y evidentemente los levitas no estaban convencidos de que el pueblo quisiera contribuir a la reconstrucción del templo. Sin embargo, el pueblo estaba contento de dar lo necesario para este proyecto. No debemos subestimar el deseo de la gente de ser fieles a Dios. Cuando son desafiados a realizar la obra de Dios, a menudo el pueblo del Señor ha de responder con gusto y generosidad. La fidelidad, según Dios, cumple con este otro requerimiento: destruye todo lo que no es de Dios. Nos dice la Escritura: después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Dios está interesado que todo lo que no sea suyo sea destruido, es decir, toda aquella idolatría no puede permanecer. Aunar esfuerzos para que su obra sea hermosa y avance también contempla la fidelidad según Dios. Nos dice la Biblia: mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero, y el rey Joiada le daba a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición, y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vaso de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Israel dio muestra sincera de cómo es que se trabaja en equipo para embellecer la obra de Dios, y nos recuerda con su actitud que la unión hace la fuerza, pero también la fidelidad según Dios debe mantener comunión y adoración permanente con Él. Todos los días, mientras Joiada vivió, se ofrecieron holocaustos en el templo del Señor. El Salmo 101:6 nos dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Porque Dios quiere bendecir a aquellos que mantienen una íntima comunión con Él, a aquellos que le adoran permanentemente y a los que siempre procuran guardar un testimonio delante de Él, a los que son fieles. Ahora, un comienzo bueno y prometedor puede verse arruinado por un final perverso. La otra cara de la moneda de un líder como Joás y la del pueblo que está bajo su cuidado es la que a continuación quiero exponerle, y es el tercer punto con el cual quiero concluir: hasta dónde llega la fidelidad del hombre con Dios. Yo diría que hasta que el hombre sea su confianza, es decir, su guía. La degeneración y la apostasía de Joás no tiene límites, y nos muestra de él el prototipo del hombre que parece haber sido de Dios, de haber caminado con él, pero que finalmente, aunque figuró con su puntualidad en el templo y con las obras, no tuvo gratitud con Dios y cayó en la infidelidad. Dios había hecho grandes cosas por Joás, aunque él también había hecho algo por Dios, y su apostasía colmó los límites de la infidelidad y nos muestra su comportamiento, que nunca había obrado por principios, sino por la influencia de Joiada, ese sacerdote que siempre cuidó su vida y le guardó la espalda, y quien le había llevado al trono y le había protegido y guardado en el templo. Así que cuando cambió el viento, cuando las cosas cambiaron, también él cambió, y al morir ese buen consejero, estoy hablando del sacerdote Joiada, también Joás murió
a los principios de Dios que habían sido enseñados por él. Hay muchos creyentes que mientras el consejero de turno, el líder o el pastor están a su lado, se comportan como si de verdad fueran hijos de Dios, que mientras se les suple alguna necesidad material, dinero, la canasta de amor y por qué no otras cosas, su nivel de fidelidad parece proyectarles como grandes servidores de Dios, pero cuando escasean esas bondades, los desnuda su verdadera condición espiritual. Hoy son y mañana no. ¿Hasta dónde llega la fidelidad del hombre con Dios? Hasta que sus principios tengan alianza con lo impío. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado. Tan pronto murió el pastor de Judá, el rey y su reino degeneraron miserablemente al aceptar los consejos de los príncipes que también habían permanecido fieles a Dios mientras tenían la guianza de Joiada, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El apóstol Pablo nos cita en el mismo libro de Romanos capítulo 1, 16, porque no me avergüenzo del evangelio, y en otra parte de la escritura dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios nos mandó a ser la sal y la luz de la tierra, lo que no pudo ser el rey Joás. ¿Por qué? ¿Hasta dónde llega la fidelidad del hombre con Dios? Hasta que la soberbia les ciegue. Nos continúa diciendo la escritura, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado, y les envió profetas para que le volviesen a hablar de Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no lo escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, le dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Los malos consejeros del rey, es decir, los príncipes, se presentaron como buenos amigos que en lugar de condolerse de la pérdida del buen consejero, le felicitarían por haber quedado libre de la disciplina. Quizá dijeron: ¿para qué un pastor? ¿Para qué un sacerdote? ¿Para qué un líder? Y le adularon y le corrompieron, tomando el camino equivocado de la infidelidad, y por eso entraron en adulterio espiritual, que Dios condena y considera que es abominable. Por eso les envió profetas para que se volviesen a Jehová, pero también menospreciaron el consejo de Dios y también a su consejero, hasta provocarle la muerte, por lo cual Dios les castigó con la muerte. En conclusión, hasta el mejor consejero es ineficaz si no nos ayuda a tomar decisiones sabias. Como individuos somos responsables por lo que hacemos, sin importar cuán útiles o perjudiciales son los demás. Esto le pasó a Joás cuando tuvo un buen consejero como Joiada el sacerdote, pero en el momento final, cuando murió, no guardó los principios, sino que los torció. Si quieres ser fiel en todos los principios de la palabra del Señor y has venido caminando con una mezcla de lo bueno y lo malo, quiero que arrepientas tu vida delante del Señor y le digas: Señor, yo te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que perdones mis faltas. Quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida, que me selles con tu Santo Espíritu para la vida eterna, Señor. Quiero que me enseñes también a ser fiel en todas las cosas de mi vida, en todos los actos, mientras tú me permitas la existencia. En el nombre de Jesús. Amén. El ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.